amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los peruanos más universales, un poeta que ha sido traducido en infinidades de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura de todo el mundo. Me refiero a César Abraham Vallejo Mendoza. Y estaremos contándoles más sobre su emblemático poema Los Heraldos Negros. Pero antes, vamos a conocer un poco más sobre su vida, así que ¡vamos! César Abraham Vallejo Mendoza. Él nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelos eran indígenas y sus abuelos gallegos. Él era un hombre de tez muy morena, de nariz de boxeador y gomina en el pelo. Realizó sus estudios en el colegio número 271. Estudió la secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás. En 1910 se matriculó a la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de Letras, pero lamentablemente los abandonó por problemas económicos. Posteriormente se matriculó a la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente los abandona por los mismos problemas. Él falleció en París un 15 de abril de 1938. Se dice que esa enfermedad es desconocida, pero luego de un tiempo se dijo que él falleció debido al rebrote del paludismo que le ocasionó cuando él tenía de 7 y 8 años. Yo hablaré acerca de la infancia de César Vallejo. César Vallejo, siendo una persona moderada en recursos económicos, tuvo una infancia amena. Fue inculcado por sus padres para que pueda ser un estudiante aplicado y competitivo en todas sus áreas. También fue influenciado positivamente, inspirado para que pueda alcanzar todos sus objetivos trazados en su temprana carrera como poeta. En 1910 entra a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos, regresa a su pueblo para trabajar y ahorrar para terminar sus estudios. En 1911 viajó a Lima e ingresa a la Facultad de Medicina, pero se decepciona la carrera y la abandona al poco tiempo. En 1912 entra a trabajar en una hacienda donde ve la explotación al indio y su experiencia lo marca por el resto de su vida y lo demuestra en su literatura. En 1912 renuncia a la hacienda después de haber trabajado por solo 7 meses. Ese mismo año regresa a Trujillo para retomar sus estudios en letras. Además de estudiar, con el fin de sustentar sus estudios, trabaja como profesor de ciencias sociales de primer grado en una institución educativa. En 1918 viaja a Lima y comienza a trabajar en varios diarios limeños. Además, retoma sus estudios para conseguir un doctorado en Derecho y Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hablar de César Vallejo en su época de docente. Ciro Alegría en el año 2006 nos describe a César Vallejo físicamente como un hombre delgado, de tez oscura, de cabello lacio y con facciones que no demostraban sonrisa. Los alumnos pensaban que era una persona loca, no se acercaban mucho a él por su forma de corregir a los alumnos, era muy estricto, pero también a la vez era un buen narrador. Lo aceptaron en el colegio emblemático San Juan por su buen currículum en su vida universitaria, por sus excelentes notas que tenía. Es ahí cuando estaba ejerciendo labor de docente donde llega a publicar la famosa literario Los Heraldos Negros, que llegó a ser lo más exitoso que ha publicado hoy en día. Gracias a su buena manera de poder narrar las cosas, de poder enseñar, se caracterizó por ser un buen maestro,
muy aparte de lo estricto que era y sus castigos justificables para sus alumnos, llegó a ser uno de los mejores maestros de este emblemático colegio San Juan. Es así como por su necesidad económica es a donde lo lleva a poder postular a este colegio, y también que es aceptado por su gran trayectoria. Era un hombre que no mostraba una sonrisa muy fácil, es así como Ciro Alegría lo describe. Se podría decir que César Vallejo era un hombre serio, pero a la vez un buen maestro. Él enseñaba las áreas de geometría, historia, matemática, entre otras. No podía ser de otra manera, ¿no? Se podría decir que César Vallejo ha sido uno de los mejores docentes que ha tenido este emblemático colegio San Juan. Ahora que sabemos quién es César Vallejo, vamos a hablar sobre su emblemático poema Los Heraldos Negros. Continuaremos hablando acerca de los objetivos con los cuales fue escrito Los Heraldos Negros. El presente trabajo tiene como objetivo resaltar las alusiones a la vida en el poemario Los Heraldos Negros de César Vallejo. A partir de sus creaciones poéticas es posible que podamos comprender qué pensaba el autor acerca del origen mismo de la vida, sus propios sentimientos y qué ideales tenía para la vida de los demás. Al leer su poesía y seleccionar alguno de sus textos, llego a la conclusión de que César Vallejo era un hombre religioso, pero al mismo tiempo simpatizaba con los ideales marxistas. De ahí viene su concepción dialéctica plasmada en algunos de sus textos poéticos de su estancia europea. En nuestro trabajo contamos textos poéticos que revelan sus sentimientos para con la vida de otras personas. El amor, la solidaridad y el interés por los necesitados son los sentimientos que hallamos en esta poesía, que trascienden no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Voy a citar a Ortega, quien indica que el poema lírico de Los Heraldos Negros se centra en la condición humana, precisamente en las limitaciones que poseemos. El autor hace hincapié que en la limitación de la libertad, cuando una persona debe asumir la responsabilidad al respecto de una falta, también con la intención de lograr conciencia de nuestros errores y de la realidad existencial. El autor complementa que el poemario describe cómo los humanos son conscientes de sus actos, sus sentimientos y que se ven a sí mismos como seres vulnerables, frágiles y temporales objetivamente. Es decir, que Los Heraldos Negros es un poemario en el cual desmantela la verdadera esencia del ser humano, el cual se hace responsable de cada una de sus acciones. Así también, la obra enuncia y expresa un sentimiento de impotencia en las situaciones difíciles, donde para sobreponernos de aquellas circunstancias, el ser humano nos refugiamos en su fe, aquella que concentra sus ideales, principios y sueños y en todo aquello que amamos. La falta de fe en Dios. En Los Heraldos Negros se proyecta una presencia de un ente espiritual a la cual se le atribuye como un Dios, que es una deidad omnipotente que se encuentra cerca de las situaciones antrópicas y al mismo tiempo se encuentra observándonos constantemente. Sin embargo, es un ser que hace caso omiso a la necesidad y realidad humana. Es por ello que Vallejo, en las siguientes estrofas de Los Heraldos Negros, nos manifiesta lo siguiente. Un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Justificando que la forma inhumana de Dios le impide percibir la crisis existencial que aqueja a toda persona. Es por ello que César Vallejo en estas pequeñas estrofas nos hace ver
que el vínculo entre el ser humano y Dios es un disfraz de ilusión y fantasía para el hombre. Es por ello que César Vallejo, en esas pequeñas estrofas de Los Heraldos Negros, nos muestra el repudio que tiene hacia Dios y la falta de esperanza de los hombres hacia él. En otro contexto, hay indicios de que Vallejo no lo tomó personal esta redacción literaria. Sin embargo, él solamente quería enmarcar la soledad que había en las personas al no ser correspondidas por el amor divino que solamente buscaban de él cuando estaban enfermos o estaban en agonía. El dolor y sufrimiento humano. El poema literario Los Heraldos Negros demarca el concepto de un sufrimiento continuo que está atribuido al hombre, el cual se encuentra sometido a una aflicción, directa e indirectamente por su destino, que es su principal agresor, donde encontrar el origen del sufrimiento es metafórico y refiere a la incertidumbre de la pluralidad de corrientes y aspectos que usó el poeta, entre los que se puede dilucidar el contexto de la fe, el indigenismo, el cristianismo y el misticismo, con la finalidad de explicar el complejo espíritu humano en su conjunto. Concebir la idea de que Vallejo se inspiró en su sufrimiento personal no es tan descabellado, ya que se documenta que el poeta convivió con el hostigamiento racial, abuso de poder, racismo cultural y una hegemonía política que comenzó por su persecución. Sin embargo, se puede dilucidar que mantuvo intacto su vínculo con el catolicismo, ya que fue inculcado desde muy pequeño por sus padres a cuidar su devoción por la Virgen María. Por otro lado, en adición a otro suceso que pudo desenlazar el sufrimiento biográfico de este poemario, reside en las trágicas muertes de sus parientes y de su primera novia, de modo que mantiene una distancia temporal con Dios. El dolor. La imagen que César Vallejo usa para hacer referencia a esos golpes son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Los Cristos del alma nos remiten de nuevo al ser humano torturado y que en algún momento, de diferentes maneras, todos sufrimos y llevamos. La imagen de la fe adorable se concentra en el hombre, en tanto que construye toda su concepción del mundo, su motor de vida, su centro mismo, alrededor de las ideas, los principios, los sueños en que cree, todo aquello que en el fondo amamos. Por lo tanto, son golpes al centro de nuestra identidad, de todo lo que somos. El ser humano. En el centro del poema está el hombre, en tanto piensa y luego existe. Es por esta capacidad de pensar, concebir, presentir, sentir que pareciera condenado a ser el testigo de la tragedia, dar cuenta de la impotencia ante tragedias por las que no hay razones ni palabras que define el poema, lo que es ser humano como frágil, vulnerable, sometido a fuerzas gigantescas que lo sobrepasan. De manera implícita, el poema apunta a la compasión, uno de los grandes temas de la poética de César Vallejo. ¿Qué mensaje nos transmite Los Heraldos Negros? El mensaje que nos transmite es un profundo sentimiento de dolor y sufrimiento que, sumado a sus recursos estilísticos, de una gran impresión de realismo y crudeza en sus letras, la expresión de una agonía y sufrimiento en absoluto, pero aún así es capaz de hacer sentir al lector las emociones puras que el poeta expresa en sus versos y que trata de decirnos sobre los distintos momentos difíciles que nos pueden marcar para siempre, hasta llegar al punto de creer que Dios nos ha abandonado, dándonos la muestra de que se puede tener fe en Dios mediante un corto poema. Este da la impresión de un mundo gris, el cual aparentemente no hay escapatoria. Es un poema poderoso, capaz de llevar al lector a la vida, al sufrimiento del autor, y trata de la condición humana, el ser humano en tanto que da cuenta su dolor, especialmente el dolor que es difícil
de definir, decir o comprender. El poema Los Heraldos Negros introduce una matiz personal del poeta César Vallejo, quien busca representar el recelo del hombre contra la manera de obrar de Dios. El autor pone en tela de juicio el amor de Dios, preguntándose de manera subjetiva por qué Dios no alivia los dolores del sufrimiento humano. Esta obra literaria o poema de Los Heraldos Negros manifiesta en su poemario lírico un sufrimiento y agonía absoluta que persigue al ser humano. En ese mismo sentido, intenta explicar a su manera los diversos momentos complicados que cada uno lo puede enmarcar. Esas situaciones de desasosiego conllevan a apoyarse en un Dios que nos brinda esta autoconvicción de poder superar situaciones complejas, que posteriormente termina en un fraude donde los milagros no llegan a concretarse y eluden esto a una deidad que está ausente y ajena a nuestros problemas. Este abandono espiritual prepara al lector para el sufrimiento que solo él mismo puede superar, por lo que genera la impresión de un mundo gris, del cual aparentemente no hay escapatoria y se encuentra en un bucle, en un ciclo, encerrado. De esta manera, el poema de Los Heraldos Negros nos remarca mucho el tema de la carencia de fe o de a un Dios que no puede cumplir las metas que uno hace feliz. Además de ello, César Vallejo, al aplicar los recursos estilísticos, la profundidad, la dureza para complementar el sentido del dolor, hace ver el poema de una manera muy complicada, muy sincera y cruda. Esto sumado a los versos líricos y todo el tema literario logra concretar un poema bastante realista. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado conocer un poco más sobre la vida de César Vallejo y sobre el poema Los Heraldos Negros.